es rodeada de césped, agua Sí. estancada, factores de riesgo fundamentales cuando uno habla de dengue. Ajá. Pero en realidad estamos en un lugar donde se está trabajando desde 2022 para la prevención. Estamos en la Facultad de Agronomía. Como verás, tenemos el pequeño Qué estanque, predio tenemos que acá un tienes. montón de piletones donde se están hermoso el predio. Te digo que entrar, si alguna vez lo pueden visitar, porque no es solamente donde estamos nosotros, es todo lo que vas a encontrar adentro y donde los jóvenes aprenden justamente metiendo mano, te diría hoy, ¿eh? Sí, Y me voy a acercar a Alejandro, que es un docente que está desarrollando este proyecto que te contaba y donde nos va a contar cómo empezaron a justamente pensar en esto que unos años después ya se está implementando, que son estos pequeños peces que se comen la larva y los huevos de aquellos futuros mosquitos que después van a transmitir dengue. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Hola, buen día. Sí, exactamente. El proyecto se basa en eso, en la cría, para luego repartirle a la gente, para que la gente lo siembre en determinados lugares donde hace falta, pececitos nativos, que son de tamaño pequeñito porque van a vivir en ambientes relativamente pequeños, y la función de esos peces va a ser comerse las larvas de mosquito en su estadio acuático. El mosquito tiene un ciclo de vida donde necesita el agua para poder reproducirse. Lo que me mostrabas. Claro, este es el esquema del ciclo de vida. Comienza con los huevos que el adulto deposita en el agua, luego se transforma en larva y pupa. Estos 3 estadios de vida se desarrollan en el agua y si hay un pez presente se los puede comer. De esa manera evitando que nazcan los adultos y que nos piquen y transmitan enfermedades como el dengue, como el Zika, chikungunya, hay una multitud de enfermedades. Antonio, Alejandro ya te está escuchando, pero Sí. mira, de paso aprovecho también para mostrar que en este frasquito nos separaron estas larvas, ¿no?, de mosquito como para podamos identificar también. Exactamente, esas son las larvas en su estadio de vida acuática. Es importante que la gente las vea para reconocerlas. Si uno está paseando o está en la casa de alguien y ve que tienen agua en algún recipiente acumulado, que no sea descacharrable, si es descacharrable hay que vaciarlo, si es chiquito. Pero si tenés una pileta que no estás usando, o si tenés un estanque, si tenés un tanque donde acumulás agua por algún motivo, y ves la presencia de estos larvitas que parecen como unos gusanitos a simple vista, bueno, llamanos, mandanos un mail y coordinás con nosotros, así te entregamos los peces. Pero, perdón, Alejandro, gracias. Antes que nada, buen día. Buen día, Esto Antonio. pasa habitualmente, los peces se comen las larvas, o son peces, son otros peces. Claro, esto pasa habitualmente en los lagos y en Claro. los ambientes naturales, porque están presentes los peces. En este caso son ambientes que por ser construidos por el hombre no tienen esos predadores naturales que serían los peces. Si yo construyo una pileta o un reservorio de agua por algún motivo, ahí no van a estar presentes. Entonces lo que necesitamos nosotros es incorporarlos artificialmente también. Nosotros le llamamos sembrar peces. Bien, si yo, dejemos de lado una pileta, yo imagino que el que tiene una pileta no le va a meter peces. En todo caso lo que tendría que hacer es meterle cloro, ¿no? O sea, ¿en qué agua se desarrolla? Claro, no. Es en las piletas, hay 2 situaciones con las piletas. Este proyecto empezó también un poco motivado porque en la época del pico de contagios de dengue salió en las noticias muchos casos de manzanas enteras Claro. infectadas porque tenían una pileta abandonada en el pulmón de manzana, Cierto. en barrios de capital. Entonces, ese tipo de ambientes son los que son considerados para incorporarlo a este proyecto. O sea, no entran en la prevención tradicional, que es simplemente descacharrar, no tener agua acumulada en contenedores pequeños, pero tengo un contenedor muy grande que yo no puedo vaciar todo el tiempo, entonces ahí se crían los mosquitos, porque de hecho es lo que pasó, se empezaron a criar los mosquitos y contagiar a toda la manzana porque el mosquito tiene un rango de dispersión, de vuelo de entre 100 y 200 metros, o sea, todo el radio de la manzana. Para ese tipo de situaciones es cuando recomendamos sembrar los peces. Sí. Y como vos decís antes, si la pileta está en uso y con cloro, ahí no nada. necesita, Claro. no necesita sembrar peces porque con el cloro uno las mantiene alejadas. Sí, pero igual- si uno no quisiese tener toda la temporada echándole cloro, puede recurrir a esta alternativa. Igual, viste que pues, por más cloro que le pongas muchas veces ves como mosquitos o larvas en las piletas. Ahora, en teoría, por eso, si el agua está limpia, no es el agua que usan los mosquitos o donde desoban y se crían las larvas. En el agua limpia no es. Bueno,
Depende de qué consideremos limpia. Claro. Si uno considera limpia como el agua en la que uno se mete, sí, tiene que estar muy bien clorada, tiene que estar muy bien filtrada, tiene que estar el agua removida, ciclada, Sí. se llama. Si están todos esos factores, ahí no tenés. Pero apenas el agua empieza a quedarse un poco más estancada, ahí el mosquito ya lo detecta como un lugar posible de oviposición. Entonces Sí. el mosquito hembra va a poner los huevos ahí. Sí. Alejandro, ¿los peces son peces comunes o son peces que crían ustedes exprofeso para esto? No, son peces que nosotros los hemos seleccionado primero que nada porque son peces nativos. Son peces que viven en esta región, entonces no tenemos que introducir una especie exótica, lo cual sería un riesgo. No son peces conocidos porque no son peces que se utilicen para el comercio, no son peces que se vendan precisamente, porque no son peces que se consuman como en pescaderías, porque son peces Sí. pequeños. Pero eso precisamente les da su carácter de poder adaptarse a estos ambientes que son relativamente chicos, en donde van a ser sembrados. Entonces, no son conocidos porque no se los venden ni en acuarios, ni se los comercia en pescaderías, pero son peces que cumplen con todos los requisitos para poder ser buenos predadores de mosquitos en estado acuático. Ahora, por ejemplo, hay una pileta, como es el ejemplo perfecto que eso se conoció en la pandemia. Tenés una pileta abandonada en un pulmón de manzana. Te llamo, che, Alejandro, tenemos esta pileta. ¿Me mandás cuántos peces para una pileta? Mira, para una pileta nosotros lo que solemos mandar es lo que se le entrega al público, es un contenedor más o menos de esta dimensión, son más o menos 5 litros, en el que se incorporan unos 50 peces. Ajá. Con esos peces yo lo que tengo asegurado es que yo te doy las instrucciones para que vos los transportes y le hagas la aclimatación, que es el sembrado, cuando yo los traspaso al lugar final. Y con esa cantidad lo que te aseguras además que los peces se reproduzcan adentro del bien. espacio ese. Entonces, por más que no sea la cantidad total que vas a necesitar, los peces tienen un ciclo de reproducción muy corto, entonces enseguida, en un par de meses, ya se van a empezar a reproducir y a ocupar toda la superficie del lugar. Qué bárbaro. Cuando vos hablas de aclimatación, es decir, yo ese bidón no lo abro y lo vuelco directamente en la pileta, ¿te referís a eso? Exacto, exacto. Se ve que tenés algo de experiencia. No, en yo me peces. acuerdo que había Claro, que hacerle si como yo goteos. Como un goteo. Claro, para- porque Sí. si yo lo vuelco directamente se podría producir un shock de estrés, tanto Claro. térmico como por condiciones del agua. Entonces lo que hay que hacer es apoyarlo suavemente, dejarlo unos minutos, esto supongamos que está lleno Sí, con sí, peces sí, y perfecto, agua. sí. Dejar que la temperatura sea igual y después hacer este goteo que vos relatás, que es introducirle de a poco agua del lugar de destino final, cosa que el agua se vaya mezclando, homogenizando, y después de más o menos unos minutos, puede ser más o menos media hora, que el agua ya se igualó a sus parámetros, recién ahí se los puede liberar. Eso es para evitar el estrés del cambio de agua. Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muy atento. Gracias a ustedes. Por favor, Mercedes, muchas gracias. Disfrutá de todo este predio Gracias. increíble que tiene agronomía allí. Me quedo recorriendo que me Sí, encanta. es una maravilla. Siempre se aprende mucho. Yo me acuerdo los peces de mar, sobre todo, de agua salada, tenías que hacerle un goteo o al suero, ¿no? Tenías que dejar caer, lo mismo que hacer con el suero, ¿viste? Que le vas estrangulando un poco la manguera hasta que salga la gotita.